Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió: «Aquí estoy». Corrió a donde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, ¿por qué me has llamado?». Respondió: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue a donde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, ¿por qué me has llamado?». Respondió: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Se levantó, fue a donde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, ¿por qué me has llamado?». Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al joven, y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama de nuevo, di: habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores: «Samuel, Samuel». Respondió Samuel: «Habla, que tu siervo escucha». Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la inmortalidad. Cualquier pecado que corneta el hombre queda fuera de su cuerpo. Pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros y habéis recibido de Dios? Y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados con un buen precio. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús, ¿qué pasaba? Dice: este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían, les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús.
Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, para comprender ese llamado de amor, que nos invita a descubrir el sentido de la vida, de entender ese propósito de Dios, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, en este domingo, Día del Señor, en la segunda semana del tiempo ordinario, se nos presenta el tema de la vocación, de la llamada de Dios que le hace a la humanidad. Sabemos que Jesús llamó a algunos de los discípulos que le siguieron, pero esta llamada es para todos, no solamente para los privilegiados o para perfectos, es para todos aquellos que se dejan acoger por su amor y su misericordia. En la primera lectura, tomada del primer libro de Samuel, capítulo 3, verso del 3 al 9 y verso 19, nos relata la vocación profética de Samuel, el niño que la madre consagró a Yahvé como prenda por haberle concedido el don. Más adelante su mamá lo consagrará al templo. Samuel, que será un profeta, que habrá de conducir al pueblo hasta la llegada de David. Vivía con el sacerdote Elí, en el santuario donde estaba depositada el arca de la alianza. Los hijos de Elí, por el contrario, no seguirían los pasos de su padre, no heredarían su carisma. Distinto pasará con Samuel, que es llamado por Dios para ser su profeta. La vocación de Samuel se escribe con rasgos propios de las leyendas antiguas, en las que se oye la voz de Dios. En el silencio, en la noche, es una experiencia fascinante que no le deja dormir al muchacho. Cree que es Elí quien lo llama, y es este quien se da cuenta que es Yahvé quien está por medio en todo este asunto. Y así Elí le enseña a su discípulo a preparar su corazón, a decirle a Yahvé: habla, Señor, que tu siervo escucha. Escuchar la voz de Dios es algo hermoso, maravilloso, porque es vivir esa experiencia de Dios, que se la comunica a alguien que está en disposición de servirle, de ser fiel al llamado de Dios. Esa vocación se descubre de muchas formas y de muchas maneras, según la voluntad de Dios. Y así nos unimos al salmista: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, de ver tantos regalos y bendiciones de Dios en nuestras vidas. La segunda lectura, tomada de la carta de 1 Corintios, en el capítulo 6, verso 13 y siguiente, nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso formulará una pregunta: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Por eso se debe huir a la inmoralidad, a cualquier forma de pecado que destruye, que maltrata a los hijos de Dios. Este texto que debemos saber contextualizar y conocer por qué lo escribe San Pablo. Debemos saber que Corinto es un puerto. Era una ciudad famosa por su santuario a Afrodita, la diosa del amor, al que acudían gentes que llegaban a la ciudad doblemente portuaria, de las regiones lejanas y limítrofes. El hecho es que se habla de una prostitución sagrada, que será una perversión del amor y de la sexualidad humana que hablará San Pablo. Es por eso que el apóstol hace una teología del cuerpo humano, que no es la carne y la sangre, aquello que nos llevará a la muerte, sino el verdadero sentido de la vida, de la gran responsabilidad que tenemos con nuestros actos, porque no somos cosas, somos hijos de Dios. Ahora en el Evangelio de San Juan, que vivimos en este domingo, Día del Señor, veremos cómo Juan el Bautista reconoce a Jesús como el Cordero de Dios. Es un título llamativo y poco usual, una de esas expresiones cargadas de misterio y de rico contenido teológico que intentan explicar lo inefable, el misterio de Dios. San Juan Pablo II, al hacer eco de estas palabras del Bautista, mostrando con nuevo vigor a Cristo, el Cordero de Dios de que quita el pecado del mundo, el Redentor, el Señor de la historia, que viene a salvar a la humanidad. Para comprender el sentido de este título, podemos señalar 5 modos de aparecer la figura del Cordero. Primero, como víctima del sacrificio de expiación. 2, como Cordero Pascual. 3, como representación del siervo paciente de Isaías capítulo 53. 4, como Mesías apocalíptico. Y 5, referente al sacrificio de Isaac. Como veremos,
A lo largo de estas reflexiones, el título, Cordero de Dios, contiene en sí abundantes resonancias y sugerencias. Juan el Bautista, como los profetas, usa un lenguaje figurado muy rico para hacernos comprender ese regalo del Hijo de Dios. Porque la misión de Juan el Bautista es preparar el camino del Señor. 2 de los discípulos de Juan se sienten atraídos por las palabras que el mismo Juan se refiere a Jesús. El Señor, que es Hijo de Dios, que lo conoce todo, se da cuenta que lo están siguiendo. Ahora les preguntará, ¿qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde vives? Él les dirá, venid y veréis. El testimonio de Juan servirá a que estos hombres sientan ese impulso de seguirle, porque habían oído que Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y ellos decidieron que querían saber más de Él, porque sus palabras son espíritu y vida. Por eso veremos en los evangelios cómo la gente busca a Jesús. Pero sería interesante formularnos una pregunta. ¿De qué forma buscamos al Señor Jesús? ¿Lo buscamos porque tenemos una necesidad o para que nos solucione algún problema? ¿O realmente lo buscamos para que sea el Señor y dueño de nuestras vidas? Estos dos apóstoles llamarán a Jesús Rabí, que significa maestro. Cuando ellos se refieren de esta forma al Señor Jesús, están indicando que quieren aprender más de Él, pero irán más allá. ¿Dónde vives? Él les dirá, venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con Él aquel día. El Señor Jesús no rechaza a nadie, porque en sus palabras hay una invitación y una promesa que siguen haciendo eco en la humanidad. Realmente no sabemos dónde vivía Jesús en esos días. Tal vez en alguna habitación humilde, alquilada, pero más que un lugar, es descubrir el amor de Dios a través de su Hijo Jesús. Aquí nos habla de una hora, la hora décima. El escritor probablemente era uno de aquellos dos discípulos. Aquel día con Jesús cambió toda su vida, que tendrá la hora en que Jesús cautiva su corazón. Así nos pasa a cada uno de nosotros cuando tenemos ese regalo del primer amor, cuando el Señor nos llamó por nuestro nombre, por nuestra historia, y nos invitó a entrar en las profundidades de su gracia. Por último, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, con esa gran alegría, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevará al Señor Jesús. El Señor Jesús lo quedará mirando y le dirá, tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. El que vive el encuentro con el Señor Jesús tendrá algo especial, que hablará del Maestro. Por eso Andrés buscará a su hermano Simón para hablar del Maestro, de esa experiencia maravillosa. La promesa del Señor se había cumplido, que el Mesías, el ungido, estará en medio de nosotros. Por eso es importante orar, que nos enseñe a entrar en esa intimidad con Dios, buscar y meditar su palabra, que se hace en vida en nuestras vidas, y que a través de estos testimonios el Señor pueda transformar corazones, ayudar a aquellos que están en la oscuridad, en la tristeza, en la desolación, y puedan encontrar ese sentido de la vida. Andrés llevará a su hermano Simón ante Jesús, que el Señor ya le tendrá una misión a Simón, que será pescador de hombres, que el Señor cambiará el nombre de Simón por Pedro, Kefas, piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno jamás prevalecerán en contra de ella. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que nos llamas por nuestro nombre, nuestra historia, que vienes a tocar la puerta del corazón y descubrir esos misterios de amor, de misericordia, que nos envías a tu Hijo Jesús para enseñarnos esa buena noticia, el reino, para mostrarnos el amor, la misericordia, de saber escuchar el corazón de nuestros hermanos, y a la luz del Espíritu Santo recibir estos regalos que nos unen al corazón de la Iglesia, a la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, laicos comprometidos, para que el Señor Jesús pueda quedar en cada corazón, porque fuimos creados por amor, somos hijos de Dios, que pedimos por aquellos hermanos que están en la tristeza, en la oscuridad, en la mentira, en el engaño, la depresión, o alguna situación negativa que les marcó su historia, pensando que no tienen la oportunidad de ser felices, de salir adelante.
o que se dejan seducir por el diablo y los demonios, que vienen a matar, a robar y a destruir, o personas que por la desesperación buscan la hechicería, la brujería, el ocultismo, para buscar respuestas en sus vidas. Pero no es así. Es el mismo diablo que quiere sumergirlos en el mal, o aquellas personas que viven atadas a los vicios, el alcohol, la drogadicción, la pornografía, juegos al azar, y en la forma en que el mal viene a engañar a los hijos de Dios a través de la modernidad. Que estés despierto, como centinela, con tu lámpara encendida. El Señor está tocando insistentemente a la puerta de tu corazón, para que puedas descubrir el sentido de la vida, porque Él viene a limpiar tu corazón, a sanar tus heridas, que tiene un propósito para ti, que el Señor nos creó por amor, y que a través de su predicación nos enseña el amor, la misericordia, de orar unos por otros, que somos responsables de la vida de nuestro hermano, para romper cadenas, ataduras, maldiciones, encontrar ese sentido de la vida que es a través del amor y el servicio. Queremos orar por las naciones y los gobernantes, la gran responsabilidad que tienen para dirigir una nación, de ayudar a sus hermanos en la parte social, económica, y de ayudar a los más necesitados, porque hemos nacido para bendecirnos unos a otros. También pedimos por la familia, que es el fundamento de la sociedad, el amor del hombre y la mujer, que unen sus vidas en santo matrimonio, para ver la bendición de Dios en sus vidas y sus generaciones futuras. Pedimos por aquellos matrimonios que están en crisis o en dificultades, para que a través del diálogo puedan perdonarse, amarse y comprometerse en este regalo de vida. Como también pedimos por los que viven en unión libre, para que descubran la bendición de Dios a través del santo matrimonio. Ahora pedimos por los que están enfermos por este coronavirus, para que se aleje todo espíritu de muerte y podamos ver los milagros del Señor Jesús. Seguimos orando también por los que sufren distintas enfermedades en su cuerpo, tanto físicas como mentales, que clamamos al Señor de la vida con su sangre preciosa, que lo imposible es posible. Es abrir el corazón, creer en sus promesas, porque Él hace las cosas nuevas. Ahora entrega tu petición, tu necesidad, que Dios está escuchando tu petición, pero debes aprender a saber esperar en el tiempo la bendición de Dios, que es el Kairos, tiempo de Dios. Jamás he oído decir que los que hemos confiado en el Señor hemos sido defraudados, porque nuestro Dios tiene palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que en este domingo, Día del Señor, Dios nos hace un llamado especial a cada uno de nosotros, que movidos por el amor, nos invita a una vida santa, de ayudar, de servir, de ser bendición unos a otros, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.